dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, el próximo domingo 24 de mayo del 2020 vamos a celebrar la asunción de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y dentro de la misa, en la liturgia de la palabra, desde luego vamos a proclamar el Evangelio según San Mateo en su capítulo 28, verso 16 al 20. ¿Qué dice este corto pasaje del Evangelio de Mateo? Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Bueno, aquí hay que mirar unos aspectos claros y claves, porque el Señor nos da una orden. Eso es lo que algunos teólogos, tanto católicos como protestantes, llaman la gran comisión, ¿no? El Señor nos encomienda algo, el Señor nos manda algo, el Señor ordena algo. Jesús se acercó a ellos cuando subieron al monte donde el Señor les había indicado que iba a estar, y entonces dice lo siguiente: se acercó a los discípulos y les habló así, 2 puntos. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Si a Jesús se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, ¿qué significa eso? Que Él tiene, que es el que manda, que tiene autoridad, que tiene todo el poder. Se le ha dado toda la autoridad. Me ha sido dada toda autoridad, no una parte de la autoridad, no un 30% de la autoridad, sino toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, en términos así muy sencillos, muy populares, que todos podamos entender, eso significa: aquí el que manda soy yo, punto. ¿Quién es el que manda? Cristo Jesús. No hay más. Se le ha dado todo poder. Pero es que el demonio tiene poder. Sí, pero no todo. El demonio tiene mucho poder. Sí, pero no todo. ¿Quién es el que tiene el poder? Todo el poder. Cristo Jesús. Porque se le ha dado en el cielo y en la tierra. Jamás se le olvide a usted eso. Si usted tiene presente eso, que el Señor tiene todo el poder y que ese poder lo va a ejercer tanto en el cielo como en la tierra, vaya usted tranquilo. Así usted tenga todos los problemas del mundo, así usted esté pasando dificultades, así usted se sienta atemorizado, arrinconado, se le ha dado todo poder al Señor. Y si usted confía y tiene fe en aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, confíe y no dude. Vaya tranquilo. Y entonces cuando los discípulos escucharon eso, que se le ha dado todo el poder a Jesús en el cielo y en la tierra, entonces siguen escuchando algo que el Señor les dice: vayan pues y hagan. Es una orden: vaya pues y hagan. Si quieren ir, si desean hacer, si les nace, miren a ver si concuerdan, conciertan, convenian ir. Cuando les plazca, cuando tengan tiempo en sus múltiples ocupaciones, a ver si miran su agenda, a ver si pueden ir. No. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Que todos los pueblos.
No que el pueblo latinoamericano o los pueblos americanos, el Islam no lo toque. Asia no lo toque. Pues estas zonas del norte de África, por allá no vaya. No, 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 no. No, no. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Que todos los pueblos sean discípulos de ¿quién? De Jesús, de ese que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Hacer discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? ¿Cómo se hacen discípulos en todos los pueblos? Simplemente con el testimonio, no. No, no. No, porque si yo soy muy buena persona, soy muy amable, pues un ateo es una persona muy amable y muy buena persona. ¿Cómo uno hace discípulo a alguien? A ver, ¿cómo yo voy a aprender matemáticas en una escuela? Veo al profesor que me hace entrar a un salón de clase, me sienta y empieza a escribir en el tablero o la pizarra una serie de cifras, números, cálculos, divide, multiplica, raíz cuadrada, logaritmos, un montón de cosas allí, y yo estoy sentado allí, estoy viendo. Y entonces digo, oh, ese es un gran matemático. ¿Qué números? ¿Qué cálculos? No entiendo absolutamente nada, pero escribe bonito los números. No, ese maestro tiene que enseñarme qué es lo que está haciendo allí. Si es una multiplicación, si es un cálculo compuesto, es una integral, es una raíz cuadrada. ¿Qué es lo que me está enseñando? ¿Qué es lo que me está escribiendo? Tiene que explicarme. Porque por ahí hay algunos muy poéticos, muy románticos, que es que si tienes que hablar, pues habla. El testimonio es suficiente. No. Uno para ser discípulo primero tiene que hablar. Jesucristo era una gran persona y derrochaba bondad y riqueza espiritual, pero hablaba, les enseñaba, se sentaba en el monte y les decía, les hablaba, les explicaba las parábolas en privado, hablaba, hablaba, hay que hablar, hay que hablar. Hay que hablar. Y cuando se habla, pues está obedeciendo a Cristo Jesús, que nos dice que vayan a ser discípulos a todos los pueblos. Ya hay que ir a todos los pueblos. No vamos a ser tan románticos y poéticos. Tal vez tu pueblo sea tu propia familia. El Señor no te está mandando al África, ni a la India. Tal vez allí los tuyos, los de tu casa, sean tu pueblo y esos tienes que evangelizar. Sí, podría ser. Pero no seamos románticos. Aquí es un mensaje claro. Y eso se cumplió. Eso se cumplió. Cuando hablan de que una iglesia en salida, yo dice, y es que siempre ha estado en salida. Yo cuando escuché esa frase a mí me dijo, ¿y eso por qué lo están diciendo? Y le voy a explicar por qué. Que una iglesia en salida. Cuando el Señor Jesucristo dijo esto, estaba en Jerusalén. Nosotros tal vez aquí estábamos en Guayuco, pescando en el río, comiendo yuca y colgándonos de unas lianas y adorando que se ve a la luna o a la montaña. ¿Quién sabe cómo estaríamos acá hace 2000 años? Pero una cosa sí es bien clara, que el Evangelio aquí no había llegado. Y entonces cuando el Señor dijo, vayan, pues desde ahí empezó una iglesia en salida. La iglesia siempre ha estado en salida. Si no, nosotros no seríamos cristianos. Porque después de ese mandato, estos hombres fueron a diferentes lugares.
Recorrieron toda esta zona de Judea, que no es muy grande. Pasaron a Grecia, toda esa zona ¿de qué? Del Mediterráneo, norte de África. Después se fueron para el norte de Europa. Y después de muchos años, en virtud del descubrir el nuevo mundo, vinieron acá. Y entonces vinieron los misioneros, los dominicos, los jesuitas, los franciscanos. Siempre la iglesia ha estado en salida. Si no hubiera sido así, estarían concentrados allí todavía en Jerusalén, en el Ponto, en Fenicia, en Siria, en todas estas zonas cercanas a Jerusalén. Pero no, fueron y obedecieron a Cristo Jesús. Y por eso hay cristianos en muchas partes del mundo. Creo que son contados los lugares donde no hay cristianismo. Pero en todas partes se conoce a Cristo Jesús. Se cumplió eso, de hacer discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se ha hecho. ¿Usted ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Claro que ahorita hay otros, ¿no? Los unicitarios, pentecostales, ¿no? Que hay que bautizar en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Y se les muestra este texto, no, ese texto es un texto espurio, manipulado, que apareció tardíamente porque tienen labia para inventarse cosas. Que los apóstoles nunca bautizaron en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Y nos muestran los textos. Y bautizaron en el nombre de Jesús. Y entonces ellos piensan que decir en el nombre de Jesús es decir Jesús. En el nombre de Jesús significa de parte del Señor. Hágalos entender, pero como son iglesias tan nuevas, ellos inventan su teología. Y ahí van bautizando a algunos en el nombre de Jesús, no en el nombre de un Dios trino. Pero bueno, eso es asunto para otro programa. Aquí la cosa es que vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Para ser discípulos hay que enseñar. ¿Y enseñar qué? Todo lo que el Señor nos ha enseñado. Y fíjese a ver qué es todo lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Dónde está todo eso lo que el Señor nos ha enseñado? Aquí. Aquí. Aquí está todo lo que el Señor nos ha enseñado. Y en la tradición. Por lo tanto, cuando nos vengan a enseñar cosas que no están aquí ni en la tradición, piense muy bien que esa persona no está cumpliendo lo que el Señor mandó hacer y a decir. Si alguien está enseñando cosas que el Señor no nos ha enseñado, Padre, pero ¿dónde podemos saber las cosas que el Señor nos mandó a enseñar? Todas esas cosas que el Señor nos mandó a enseñar, ¿dónde están? Aquí y en la tradición. Lo que custodia el magisterio de la Iglesia Católica. Cualquier cosa que no esté en la Biblia, que no esté en la tradición, sino que sea una cosa novedosa, mucho cuidado con eso. Usted ve el libro del Levítico, ve el libro del Deuteronomio, mira Corintios, mira el libro de Mateo, y ahí nos dicen, ojo, que las relaciones entre personas del mismo sexo eso es pecado. Eso está prohibido. Hoy, ¿qué nos enseñan? Y por parte de curas. ¡Ah! ¿Ven? Siempre se nos ha enseñado, el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Llega San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, y nos enseña que para poder comer el cuerpo de Cristo hay que examinar muy bien nuestra conciencia para poder comer el cuerpo de Cristo dignamente. Hoy que están enseñando la intercomunión, católicos casados con luteranos pueden ir los dos juntos al sacramento de la Eucaristía. Sí, pues es que el luterano no cree, no importa. Es que no cree en la confesión, no importa. Pero es que la Biblia dice, no importa. Y entonces cuando uno se pregunta, bueno, si todo lo que el Señor nos mandó a enseñar está en la Sagrada Escritura y en la tradición, entonces ¿por qué nos están enseñando otra cosa? Es ahí donde está el problemita. Y dice el texto lo siguiente: y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Él va a estar siempre con nosotros. Pero Él nos advierte que vamos a estar en batalla. Esto es una lucha, que vamos a estar perseguidos, que nos van a ridiculizar, que nos van a llegar las autoridades, que nos van a silenciar. Los apóstoles desde un principio recibieron azotes, cárceles. Esto es batalla pero por ahí dicen que los sacerdotes, que los laicos católicos no sigan que son soldados de Cristo. Esto no es una batalla. La vida cristiana es otra cosa. Es estar abierto a las realidades del amor. ¿Ve? Esas no son cosas que el Señor nos ha enseñado. Mire que los mando como ovejas en medio de lobos. Esa sí es palabra del Señor. Esa. ¿Ve? Entonces, querido hermano, mucho cuidado con las cosas que le enseñan. Aténgase a la palabra del Señor. Y esto el Señor lo va a decir el día de la ascensión. Hay unas recomendaciones bien claras. El Señor está con nosotros y no nos va a abandonar. Pero lucha sí vamos a tener, y mucha. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.